Seguimos en esta tertulia de miércoles 22 de marzo de 2023. Estamos con Fernanda Feit, Desiree Pagliarini, Eleonora Navata y Juan Pedro Mir. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. La semana pasada se conocieron varios hechos de violencia ocurridos en centros educativos en todo el país. El caso que precipitó la preocupación en esta materia tuvo lugar el jueves en las afueras del Liceo número 4 de Montevideo, El Zorrilla, donde hubo una batalla campal. La trifulca, que fue filmada por estudiantes y se hizo viral en redes sociales, derivó en amenazas de nuevos enfrentamientos con armas de fuego que finalmente no se concretaron. Pero en esta institución se sumó otra noticia que impactó fuerte en la comunidad educativa. El miércoles de noche se suicidó un alumno que venía siendo objeto de bullying. Ayer aquí en Perspectiva conversamos con Inés Peralta, que integra el grupo de padres del Liceo Zorrilla. Según Peralta, en las primeras semanas de este año lectivo se registraron varias peleas generalizadas, comenzadas sin un motivo concreto por alumnos del Liceo número 5, José Pedro Varela, que está a la vuelta, con la participación de otros exalumnos de ese centro que pasaron al Zorrilla para terminar bachillerato. La verdad es que los motivos a veces son futiles. Buscar cualquier discusión no tiene a veces ni siquiera algo, qué sé yo, importante. Me parece que es como que buscan una pelea. Bueno, no le entiendo muy bien la motivación. Yo lo que sí debo entender es que ellos pasaron de tercero a cuarto y entraron al Zorrilla, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ahí continúa lo que el año pasado estaba sobre el liceo. Por su lado, la directora de secundaria, Jennifer Cherro, dijo aquí en Perspectiva que el contexto de violencia en varios liceos lleva mucho tiempo, por lo que no puede llamar la atención de las autoridades. Cherro dijo que cuando los involucrados en las peleas son alumnos, la ANEP interviene con un equipo de inspectores y psicólogos y puede llegar a sancionar a los estudiantes. Sin embargo, apuntó, muchos incidentes ocurren por la participación de jóvenes ajenos a los centros educativos. Primero educa la familia y después educa el sistema educativo. Y eso hay que tenerlo en cuenta claramente. Los padres tienen que tener conocimiento de con quiénes se relacionan sus hijos, qué tipo de amistades tienen. Porque, a ver, este problema violento que hubo entre gente del Liceo 5 y del Liceo 4, la mayoría de las personas involucradas no tenían que ver con los alumnos del Liceo 5 o del Liceo 4. Ajá. Según tengo entendido, son banditas de personas que merodean el Liceo 5, que merodean el Liceo 4. Los propios estudiantes reconocen que los han visto y saben que van allí. El sistema educativo no es responsable de todo lo que sucede en la sociedad uruguaya, concluyó Cherro. Bueno, pero además de las trifulcas en el Zorrilla, esta semana se conocieron más hechos de violencia en otros centros educativos. A ver, por mencionar algunos, en el Liceo número 1 de Las Piedras también hubo una trifulca generalizada. Además, una joven de 19 años le provocó un corte a una compañera después de una discusión en la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari de la UTU. En Mercedes, Soriano, un estudiante liceal que era víctima de bullying llevó objetos punzantes en la mochila para defenderse. En La Valleja, una madre denunció ante la policía que su hijo de 12 años fue amenazado y agredido por dos compañeros en el liceo de Valle y Ordóñez. Y en la escuela agraria de Fray Bentos, padres denunciaron violencia a sus hijos por parte de estudiantes más grandes. Bueno, ¿qué análisis hicieron de este tema que se instaló fuerte en estos últimos días? Juan Pedro, dale. Bien, tratando de repasar un poco, ¿no?, las situaciones de violencia, no sé si recuerdan los oyentes, uno de los casos quizá emblemáticos por lo trágico fue cuando un muchachito de 13 años llevó un arma al Liceo 13 y manipulándola porque había amenazas allá por comienzos del año 2000, esa bala terminó en el cuerpo de la actual edil Florencia Buceta, que quedó en silla de ruedas. Entonces, desgraciadamente, la violencia en Uruguay no es nueva. Somos una sociedad violenta, por más que queramos discutirlo.
todos los indicadores nos hablan que somos una sociedad violenta. Somos violentos con los viejos, somos violentos entre nosotros, somos violentos, tenemos las tasas de homicidios más altas de América, todo nos indica, por más que queramos armarnos un discurso de que somos una sociedad integrada, somos una sociedad violenta, pero que uno tiene la impresión que va corriendo la línea de hasta dónde la violencia está permitida. Yo estoy azorado con lo que dijo la presidenta, la directora general de secundaria recién, que lo dijo ayer y lo volví a escuchar recién. Yo estoy azorado y me preocupa que un referente, quien tiene que ser una persona que en su discurso salió a defender más la no culpabilidad de la institución, salió a defender gestión en vez de analizar el problema multicausalmente. A ver, la familia por supuesto que educa, nosotros educamos a nuestros hijos y somos los referentes, pero hay un entramado social del cual las instituciones educativas no se pueden desentender, que forman parte de esto. ¿Acaso si en el Liceo 5, refiriéndome a este caso, si en el Liceo 5, como indicaba la madre en la entrevista, ya sabía de situaciones de violencia, el Liceo Zorrilla queda a 2 cuadras del Liceo 5? ¿Cómo va a salir la directora de secundaria a decir que no se comunicó el Liceo 5 con el Liceo Zorrilla que queda a 2 cuadras? ¿Dentro del mismo subsistema? ¿No tiene nada que ver secundaria con esto? ¿Secundaria no sabía? ¿Acaso el Liceo 5 no sabía que esta transición, que es dentro del propio subsistema, estaba generando dificultades porque, entre otras cosas, había chicos que han quedado fuera en cargos en UTU? Entonces, el sistema educativo tiene que hacerse cargo de la transición de los jóvenes, acompañar, entender que no solo las transformaciones curriculares son de carácter de conocimientos y de saberes, sino también de experiencia vital en una sociedad donde a los jóvenes y a los adolescentes los está dejando desnudos de determinadas certezas y determinados ritos. Entonces, aquí todos tenemos que hacernos cargo. Me preocupa que la directora de secundaria diga que le pase la pelota a la familia, las familias le pasan la pelota a secundaria al MIDES, a la policía, y en el medio están los muchachos. Y en el medio están los muchachos más pobres, que siempre son los que quedan desprovistos. Pero atención con ver, y ya termino, con ver este problema solamente con un sesgo de diferenciación social. El Uruguay tiene un problema con los jóvenes, y el tratamiento de los jóvenes, más allá de los espacios de la clase social a la que pertenezca. Y acá sí tiene una responsabilidad el sistema educativo. Cuando uno muestra en el mundo que Uruguay, el 20% de los jóvenes del quintil más alto no terminan secundaria, ese es un dato que no lo pueden entender. No se puede entender en ninguna parte del mundo que el 19% del quintil más alto no termine enseñanza secundaria, que es obligatoria en Uruguay. Entonces hay una indefensión de los jóvenes. Las tasas de ingreso a espacios de amparo del INAU están aumentando, los indicadores de corrimiento de consumos de psicofármacos están aumentando. Tenemos todas las luces amarillas, y creo que acá esto merece una respuesta institucional, interinstitucional, familiar, pero no podemos, al igual que como hablábamos en el tema anterior, no podemos como sociedad mirar al costado y no ver la dimensión institucional. Y creo que hay un tema de ritos que quisiera después, en la segunda intervención, comentar. ¿Quién sigue? ¿Deciré? Dale. Sí, me despierta muchísimo lo que dice Juan Pedro, porque más allá de las declaraciones, en este caso de autoridades de la educación, que tampoco me parecen para nada felices, lo que más me preocupa es ver que por lo menos lo que yo saco, es que hay una desconexión de cómo se maneja hoy por hoy, o cómo nos manejamos como comunidad, como espacio integral en los espacios educativos, formales y no formales, ¿no? Llámese institutos educativos, pero llámese también, otros lugares donde la gente se reúne, esparce conocimiento, clubs, espacios de amigos, de todo, ¿no? No nos podemos, me parece que es totalmente errado seguir pensando en que esos espacios no se interconectan y determinadas formas de vivenciar la vida que tienen los gurises hoy por hoy
no lo terminan trasladando a este caso los espacios institucionales. Obviamente que si llegamos a ese grado de violencia es porque en otros lugares se empezaron a tejer, y se empezaron a tejer a tal punto que ya no hay una diferenciación de, bueno, esto se comete dentro de un establecimiento institucional, entonces está mal, o se hace acá y está bien. Es como que se empiezan a interrelacionar la forma en que los gurises se interactúan, los códigos que empiezan a ver, y cosas que yo algunas veo más novedosas porque son un poco más grotescas, pero hay otras que no son tan novedosas. Yo vivencié personalmente cuando era guris, cuando tenía 13, 14 años, situaciones, y no, ni siquiera en este país, ¿no? Pero digo, se puede trasladar el paralelismo de cómo algunas cosas no varían en el tiempo, de intimidaciones, de amenazas y de cosas que uno no sabía si iban a pasar al hecho, a la acción, o se quedaban en las amenazas. Y muchas veces en la necesidad de denunciar y ver cómo en otros lugares también se denuncia, también se tiende un poco a banalizar la gravedad del asunto, ¿no? Que ahí está el rol de cómo nosotros, como adultos, y mismo dentro de las instituciones públicas, las autoridades, cómo empiezan a ser parte de ese entretejido. Si se quieren quedar por fuera y decir, bueno, esto es un problema de la casa, o esto es un problema de tal lugar, o empiezan a ser parte y decir, no, todos somos parte del problema, que en eso comparto absolutamente con Juan Pedro. Todos somos parte del problema, y ahí yo creo que es el primer pilar donde nos tenemos que centrar para ver cómo arreglar la situación o cómo empezar a manejar la situación, involucrarnos con el problema y decir, no me importa solamente lo que es el alumno dentro del centro educativo, me importa la contención y el acompañamiento que tiene por fuera del centro educativo, en todos los ámbitos. ¿Quién es fulano aquí? ¿Quién es fulano en tal lugar o en tal otro? Yo creo que hay que empezar a entretejer eso, y es lo que yo no sé, por lo menos no lo estoy visualizando, ni siquiera que esté dentro del panorama, verlo como una integración y como un todo. Lo dejaría por acá, por ahora. Sí, yo creo que, como estaban mencionando, esto es algo que nos pasa, y tú, Romina, mencionabas una serie de hechos que han pasado en todo el país que tienen factores comunes. A mí me parece que, y hablando puntualmente de esto, porque también creo que es un tema que tiene 1000 causas, pero hablando puntualmente de la educación, yo creo que la educación no puede ser solo los libros que se enseñan y las materias que se enseñan. Yo creo que educación también es su contexto. Entonces creo que necesariamente esto está implicado. O sea, yo no puedo ver al estudiante, al alumno, como una persona que cruza la puerta y no es más alumno. Y no responsabilizando a nadie, porque yo, si algo la verdad no quiero ni tengo ánimos, es de responsabilizar o de señalar con el dedo, sino que entiendo que hay que buscar soluciones. Y para buscar soluciones hay que decir, bueno, no sé si es responsabilidad tuya exclusivamente o no, pero en esto me hago cargo. Y yo creo que la educación cumple un rol fundamental. Ese es un brazo, uno de los brazos más fuertes que el Estado tiene. Entonces, es un problema que le pasa a la sociedad. Es un problema que el Estado tiene, dentro de sus diversas manifestaciones, un brazo muy fuerte para accionar, que es la educación. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Yo no tengo la respuesta, pero creo que las personas que saben de eso, que están en eso, y es una línea de trabajo. Y creo que nadie puede sacarse la pata del lazo, pero ya les digo, no por buscar responsabilidades, porque no sé quién es el responsable primero, el segundo, el tercero o el final. Pero sí sé que hay quienes tienen mecanismos o tienen posibilidades de actuar. Quizá, yo qué sé, no sé, una intendencia capaz que no tiene tantos mecanismos de acción sobre este tema. Pero capaz que la educación sí, capaz que el ministerio, el MIDE sí, capaz que el Ministerio del Interior sí. Yo no sé porque de este tema no sé. A lo que voy es, los que tienen acceso y tienen mecanismos de intervención, creo que es lo que nos queda, porque si el Estado no actúa, ¿quién actúa? Además de las familias, que eso está ni que hablar, más que claro. Y traigo un elemento que a mí hace muchísimo tiempo me está preocupando, y son las redes sociales en esto de... Las redes sociales yo las entiendo como un nuevo plano en el cual nos vinculamos.
nosotros tenemos, y acá la de formación profesional, pero nosotros tenemos reglas de convivencia, yo qué sé, no sé, me pongo a pensar en la prensa escrita o lo que sea, pensando, yo qué sé, en difamaciones, en injurias, los delitos, tenemos el derecho a réplica, tenemos un montón de mecanismos que nos hemos dado para relacionarnos en este plano, en el real o en el que existía antes. Pero creo que las redes han quedado libradas a que no hay regulación, no sabemos cómo nos relacionamos ahí. Creo que hay un vacío que tampoco tengo la respuesta, pero que sí hace mucho tiempo estoy pensando en, bueno, ¿y eso cómo se maneja? Porque ya pasó a ser un plano más, del físico, pasó a ser un plano más del escrito, quizás los medios de comunicación como estamos acostumbrados. Bueno, y este plano para mí sigue siendo un enigma. ¿Y el sistema político cómo maneja las redes? Deberían dar el ejemplo. Imagínate, más que de acuerdo, Eleonora. Pero lo que voy con esto es, este conflicto, según lo que puntual, lo que yo escuchaba, algunas declaraciones de los chiquilines, es que señalaban como que nació en las redes y se trasladó a la vida calle. real, a la calle. Nada, y en realidad lo traigo reflexionando porque es algo que desde hace mucho tiempo me hace mucho ruido en distintos aspectos. El primero fue obviamente del sistema político, pero creo que ya ha trascendido y creo que nos toca como sociedad toda. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Quién controla eso? ¿Quién? Tengo muchas cosas para decir, perdón, capaz que hago una sola intervención porque es un montón de todo lo que han dicho. Tenemos un gran problema y somos todos responsables. Todos y todas tenemos una cuota de responsabilidad en esta generación de violencia, en esta expresión de violencia. Recién dijiste algo, Romina, y a mí me hace pensar una cosa, o sea, es de las últimas cosas que iba a agregar, pero me parece que está bueno decirla ahora. Las redes sociales son la vida real. Nosotros creemos que es otro plano, lo tenemos incorporado como otro plano, pero son la vida real. Y por eso empiezan en las redes sociales y terminan en la calle con esta trifulca. Como antes, de repente alguien mandaba a un emisario cortando relaciones, bueno, empiezan en las redes sociales y las redes sociales tenemos que empezar a incorporarlas como parte de la vida real. Yo también soy de las que muchas veces dice, bueno, pero esto no pasa de las redes, y no, es una inocentada creer que no va a pasar de las redes porque no es así. Sí pasa, sí trasciende, porque la violencia que se refleja ahí después se refleja en otros ámbitos. ¿Por qué va a ser distinto? A veces lo del anonimato, creíamos que por el tema del anonimato iba a quedar ahí, pero ya nos dimos cuenta que no, entonces tenemos que empezar a incorporarlo en el análisis como un dato de la realidad y no de un plano, si bien es otro ámbito, sí, no es un plano paralelo, sino que es un plano real donde interactuamos y estamos. Y sobre todo las redes que usan las personas más jóvenes, porque a lo mejor nosotros nos creemos que son esas redes donde hacen esas diatribas políticas y discursivas, pero no, capaz que las personas jóvenes usan otro tipo de redes que no son las que estamos acostumbrados nosotros y con otros fines. Entonces ahí estaría bueno también que cuando se incorporen estas cosas en el análisis se tomen desde la perspectiva real de cómo se usan las jóvenes y los jóvenes las redes y las formas de comunicación, porque me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en resolver conflictos y en resolver problemas y responsabilidades que tenemos los adultos es que no entendemos el plano donde se dan este tipo de problemas. Vuelvo a lo primero, somos todos y todas responsables de estas situaciones. Las declaraciones de la profesora Cherro me parecen desatinadas y además me parecen irresponsables. Me parece que sacarse de encima este problema cuando tiene todos los componentes que señalaba Juan Pedro de dónde se dan y cómo se dan, tirarle este fardo a las familias exclusivamente, mañana capaz que hasta se lo terminan tirando a los docentes. Pero lo que pasa dentro del centro educativo, nada tiene que ver, enseñanza secundaria. No puedo entender este tipo de declaraciones. Creo que para solucionar estos problemas de violencia tienen que trascender, o sea, esto que se refleja hoy en un par de centros educativos es una violencia entre las juventudes que se refleja en otros ámbitos todo el tiempo, en los barrios, en los espectáculos deportivos, en las juntadas.
Y muchas veces estamos anestesiados, muchas veces no nos alarmamos porque pasó tal vez en un lugar donde queda más lejos, donde no tenemos mucha información, o donde creemos que es algo que es moneda corriente y pasa todos los días. Sí, en tal lugar se agarran a tiros a todos los días y lo hemos naturalizado, y eso me pone muy mal porque soy parte de toda esta sociedad que naturaliza cosas que no tiene que naturalizar. Pasa ahora cuadras de nuestra casa y pasa además con un hecho terrible que es un suicidio. Entonces ahora nos sentimos tocados y nos tenemos que sentir tocados todos los días. Ya no tenemos que estar anestesiados porque esto pase en un barrio que queda lejos de mi casa y que bueno, les pasa a otros. No, esto nos pasa a todos, a todas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a todas nos pasa esto. Entonces tenemos que asumir eso para agarrar nuestra cuota de responsabilidad. Me parece que un centro educativo tiene que ser responsable de lo que pasa con los estudiantes que allí asisten y con los estudiantes de la comunidad educativa, no solamente con los que entran y les toman asistencia, con todas las personas que se interrelacionan. Y entre todos y todas tenemos que empezar a ver cuál es el granito de arena que nosotros podemos aportar para que esta construcción social desquiciada en la que vivimos empiece a cambiar. Porque si no empezamos a cambiar cada uno de nosotros, con cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con los padres de los compañeros de nuestros hijos, con los docentes, con las autoridades políticas, a nivel público, a nivel privado y en las redes sociales y demás, nada de esto va a tener solución. Tenemos que empezar a hacernos cargo y a ver desde donde estamos nosotros qué es lo que podemos hacer. No podemos tirarle este fardo solamente a las autoridades de la educación, solamente a las autoridades de los organismos que tengan intervenciones puntuales en territorio. Tenemos que empezar a hacernos cargo que este es un problema social y que esta es una construcción social que está desquiciada, individualizada, donde no hay proyecto colectivo, donde nada se ve en el futuro como que vaya a mejorar. Y tal vez sea pesimista, pero no lo creo. Creo que lo que trato de hacer, o por lo menos lo que me trato de imponer, es decir, tengo una cuota de responsabilidad y tengo que hacer algo. ¿Qué será? Veremos, y deberíamos resolverlo en colectivo.